El día de hoy tenemos de invitado al arquitecto y urbanista Eduardo Brenes Mata. ¿Cómo está, don Eduardo? Muchas gracias, Luis. Estoy muy bien, gracias a Dios, y muy contento de estar aquí en la universidad nuevamente. Un saludo para quienes nos ven y nos escuchan. Haciendo un poquito de memoria usted de su infancia, ¿verdad? ¿A dónde se ubica? ¿A dónde vivió don Eduardo cuando era chiquitillo? Bueno, muchas gracias. Yo nací en Limón, Qué lindo. eh, en una época en que Limón era realmente una ciudad maravillosa. eh, Algo así como lo que denominamos hoy una ciudad compacta, multifuncional, una ciudad sin carros, y todos caminábamos, andábamos en bicicleta, íbamos a la escuela a pie, era una ciudad muy segura. Después ya mi vida de colegio transcurrió en Cartago, básicamente, en el Colegio San Luis Gonzaga. Estuve un año en los Estados Unidos con intercambio de la American Field Service, y de ahí brinqué a Brasil, donde estudié arquitectura en la Universidad Federal de Minas Gerais. Ahí tengo una pregunta. Me imagino que había otras opciones. ¿Por qué Brasil y por qué Minas Gerais? Brasil fue una circunstancia casi que inesperada. Yo había regresado, había terminado el bachillerato. Un día llegó mi papá y me dice: apuesto que ni ha leído el periódico. Creo que estaba yo en pijamas todavía. Y entonces me dice: están anunciando unas becas para irse a estudiar a Brasil. Usted quiere estudiar arquitectura, aquí no hay, vaya a la embajada. Bueno, me fui en carrera a la embajada y presenté los atestados del colegio, las notas, y bueno, eso fue en diciembre, y en enero ya estaba en Brasil. Del Así mismo que año que hizo quinto. yo terminé en Estados Unidos el high school, y en diciembre terminé el bachillerato en el San Luis Gonzaga, y de ahí a enero, febrero fue un periodo muy cortito, Sin tiempo y para acomodarse ni nada. sin acomodarnos ni nada. Viajamos varios compañeros, y bueno, eh, me gradué en esa escuela, y fue en Belo Horizonte porque desde ese momento entendí que era la mejor opción de universidad y de ciudad. Era una ciudad mucho más tranquila que Río de Janeiro, entonces Claro. me decidí, me decidí, pero no lo escogía yo necesariamente, sino que lo escogía el Ministerio de Educación, eh, a través de una cita que nos daban, y en esa cita llegaban estudiantes de toda América Latina. Había que correr para llegar a tiempo a dicha entrevista. Finalmente lo logramos, y 5 de nosotros logramos matricular para Belo Horizonte. ¿Y cómo eran esos años de colegio? Porque aparte el idioma, ¿verdad? Bueno, sí, de portugués no No le sabía dio tiempo nada. a aprender nada. Yo creo que en esos años solo se decía Pelé y fútbol. Pero no, el portugués tiene la ventaja de que uno llega a entenderlo muy rápido. Lo que sí es más difícil es hablarlo, en parte por la pronunciación y en parte por la similitud, que a veces está uno hablando eh, palabras que uno cree que así se dice, pero no es así. Y a veces hasta metemos las patas, ¿verdad? Que hablarlo bastante bien a mí me tomó como 4 o 5 meses. Mientras tanto uno se defendía ahí leyéndolo o escuchando, pero hablarlo, porque hay un proceso en donde uno se suelta y ya comienza a hablarlo bastante bien.
¿Y esas clases cómo eran? ¿Qué le parecieron a usted? Las clases. Las clases en la universidad. Bueno, la escuela tenía una orientación lógicamente muy libre de arquitectura. Tenía una dosis bastante grande de materias de ingeniería y el título en algún momento había sido de ingeniero arquitecto o arquitecto ingeniero. Eh, Creo que ya el de nosotros es solo de arquitecto, pero sí recibimos mucha materia de ingeniería, lo cual también ha ayudado mucho en el transcurso de la profesión. No para ejecutar cálculos, pero sí para tener una claridad de cómo funciona toda la parte de la ingeniería. ¿Y esos años en Brasil, cuántos fueron? Primeramente estuve 5 años durante la carrera. Luego, cuando ya vine a Costa Rica, me integré al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Y estando ahí, me becaron para irme nuevamente a Brasil a hacer un posgrado en planificación de pequeños municipios. Que fue una experiencia maravillosa porque igual fue interdisciplinaria. Tuvimos que hacer un trabajo práctico en un municipio, en Venancio Aires, de Río Grande del Sur. Y al regreso de esa experiencia fue que me integré con el ICE para el proyecto de reubicación de poblaciones. Ahí tengo una pregunta. ¿Ese segundo periodo en Brasil, a dónde fue que estuvo? En Río de Janeiro, y luego el trabajo práctico lo hicimos en el municipio de Venancio Aires, que queda en Río Grande del Sur. Excelente. Recorrió bastante Brasil. Bastante, bueno, en total fueron 6 años de estar allá, así que Brasil es un país muy querido. Sí, claro. ¿Qué años más o menos eran esos? La carrera fue del 66 al 70. Entonces, usted vuelve aquí, todavía no hay escuela de arquitectura. Ya graduado, sí, porque aquí la escuela creo que se fundó en el 68, 69. 31, Sí, por ahí. y yo me gradué en el 70. Luego el posgrado fue más o menos en el año 73, 74. Ah, pegadito. Sí, pegadito. El proyecto Arenal, que fue Porque usted empieza en el ICE. cuando yo empecé en el ICE, fue del 74 al 79, que se impulsó el proyecto hidroeléctrico Arenal, y a mí me correspondió la reubicación de las dos poblaciones de Tronadora y Arenal. ¿En qué consistía esa reubicación? Bueno, una experiencia casi que la primera en Costa Rica en esa escala. El ICE antes había hecho una pequeña reubicación en el proyecto Cachí, en calle Loaiza, de unas poquitas familias, y ya el hecho de querer generar un embalse de 80 kilómetros cuadrados, era bastante territorio. Estos 80 kilómetros se conformaban por la antigua laguna de Arenal y el río Arenal, y que había que embalsar en el sitio llamado eh, Sangregado. Ahí se construyó la represa. El cronograma del ICE era de 4 años para terminar el proyecto, y por lo tanto el reto de una reubicación pasaba por una serie de investigaciones, estudios, conceptos, criterios, y de un trabajo con las comunidades muy cercano para poder entender realmente, primero, cómo vivía la gente, qué servicios, qué infraestructuras tenían, cómo eran esos pueblos, cuál era la ocupación de esa gente, en qué trabajaban, si tenían tierras, si no tenían tierras,
Y todo eso se fue recopilando a través de un estudio antropológico que nos ayudó la Universidad de Costa Rica, y ya en base a eso el equipo que se conformó empezó a darle seguimiento a la parte humana de Arenal, con una aproximación con los comités de defensa, que así se llamaban en esos años, Comité de Defensa del ICE, porque lógicamente llega una institución, no sabe la gente qué les espera, qué es lo que pretende la institución, y el simple hecho de pensar que yo tengo que salir de mi casa para ir a un nuevo pueblo, pues no es fácil para nadie. Entonces, esa relación con la comunidad fue muy cercana para poder ir disminuyendo esa sensación de inseguridad y darles más bien una fortaleza desde todo punto de vista, eh, trabajando con ellos, entendiendo con ellos la problemática, y una vez que fuimos acercándonos a las soluciones, ese momento era siempre comunicado a la población de forma continua. Así, por ejemplo, eh, se plantearon muchas hipótesis, muchas posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, si querían un pueblo totalmente rural, de pequeñas parcelas, si querían un pueblo totalmente urbano, o si querían una mezcla de ambas soluciones, y ellos escogieron, tanto Tronadora como Arenal, escogieron pueblos urbanos rurales. Luego se tuvieron que comprar los terrenos para esos dos pueblos y con sus respectivas fincas, eh, dividir eso en parcelas productivas de acuerdo a las características del suelo y de producción, entender al entender en qué trabajaba esa gente antes, también hubo procesos educativos, formativos para la población, y una de las etapas más interesantes y delicadas fue, bueno, ¿a dónde te ubico a vos en el pueblo nuevo? ¿Verdad? Muy importante. Muy importante. Entonces había que entender a dónde vivían ellos y a dónde los ubicábamos en teoría en el nuevo pueblo. Eso llevaba a un diálogo directo con la familia, y ahí empezaban las preguntas de parte de ellos. Bueno, está bien, pero ¿quién va a ser mi vecino? No me llevo bien con mi suegra, no quisiera estar a la parte de ella y cosas de ese tipo. Finalmente se le dio la oportunidad a la gente de visitar el sitio, apenas con un trazado topográfico básico, para que ellos pudieran ubicarse antes de inclusive tirar un tractor, ¿verdad? Entonces esa forma de trabajar nos fue dando la confianza suficiente para que la gente fuera eliminando los temores que tenía, y finalmente, bueno, inauguramos Tronadora, inauguramos Arenal, y hoy ya tienen esos pueblos más de 50 años. Entonces, los inauguraron en los 70 entonces. En el 78 y 79. Bastante rápido se hicieron. Sí, bueno, el cronograma del ICE eran 4 años para ejecutar todo el proyecto, algo impensable creo que hoy en día, ¿verdad? Sí, bastante. Una institución pública. Y para eso hubo una gran agilidad, eh, de parte del país, de parte del ICE, y creo que el equipo profesional se comportó a la altura. Sí, claro, después de eso, ¿qué siguió en su vida? Bueno, después de eso eh, nos fuimos a Boruca, porque se iba a hacer el proyecto hidroeléctrico de Boruca en ese entonces. Allí estuve 2 años haciendo los estudios socioantropológicos, arqueológicos, ambientales, con unos equipos de trabajo ya más grandes. Eh,
preparándonos para una eventual reubicación de los pueblos que estaban en ese embalse, que ya no eran 80 kilómetros cuadrados, sino 200 kilómetros cuadrados. Era mucho más delicado, con comunidades indígenas, etc. El proyecto fue suspendido por razones estratégicas del país y regresamos a San José. De ahí entonces pasé a trabajar con el SENAR, el sistema de riego de Guanacaste, que a su vez había sido planificado en función del proyecto Arenal. Ahí tuve a cargo la dirección de desarrollo humano, y también ahí me tocó conformar un nuevo pueblo, el pueblo de Bagatzí, que fue una experiencia muy agradable con campesinos de la zona, al cual se integraron un grupo de profesionales en agronomía y ingeniería agrícola como parte del asentamiento para promover cultura profesional asociada con la cultura campesina de producción. Y bueno, del Senara me independicé, estuve 5 años, del 85 al 90, con mi empresa propia, y en ese momento tuve 3 proyectos bastante importantes. Uno fue la construcción de viviendas en la zona sur a raíz del huracán Juana, para lo que existía entonces, que era la Comisión Especial de Vivienda. Construimos 7 desarrollos en varios lugares, desde San Isidro hasta la frontera, con más o menos unas 1000 casas. Y también me tocó hacer la consultoría para lo que denominamos el proyecto Limón 2000, que era una previsión para ampliar la ciudad de Limón, que aunque en los alrededores de la ciudad no había posibilidades de tierra, sí logramos ubicar una finca en Liverpool, que queda a 10 kilómetros de la ciudad, e hicimos un planeamiento completo de notificación, servicios, cuadrante, etc. Pero el proyecto no se ejecutó como tal, y al final terminó siendo un asentamiento más de Lida, de Lima más bien, con el IDA, pero sin seguir la normativa del estudio que habíamos hecho. Ahí viene un momento muy importante en mi vida profesional, que es haber hecho la maestría en diseño urbano en Inglaterra, pero antes había hecho ordenamiento territorial en Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid. ¿En qué año fue eso de Madrid? En el 79, 78-79, inmediatamente después de Arenal. Lo de Boruca fue después de haber regresado de España. Y bueno, hice la maestría en diseño urbano en Manchester, en Inglaterra, y desde ahí empezó entonces una preocupación por el tema urbano de nuestras ciudades. Me acuerdo que sin existir una estructura acorde con las necesidades que yo sentía que se tenían que hacer, empecé a visitar el MOC, comencé a visitar el INBU, comencé a visitar el IFAN, la misma institución donde se me integró a mí. Bueno, primero debo decir que al regreso de Inglaterra, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz me invitó a integrarme a esa empresa, y estuve a cargo del proyecto de mejoramiento ambiental de la cuenca alta del río Virilla. También estuve a cargo del proyecto de transporte eléctrico, que fue la primera experiencia que tuvo este país en transporte eléctrico. Trajimos el bus eléctrico,
varios carros y bicicletas y motocicletas, las cuales fuimos planificando el uso de los mismos con instituciones, con empresas, para ir metiendo la idea. Y si me preguntan a mí por qué yo, arquitecto, director de transporte eléctrico, bueno, creo que la compañía siempre entendió que no era solamente un tema de tecnología de vehículos, sino que también la visión urbanística hacia el futuro, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, si se llega a tener un cambio de flota vehicular, ¿cuál es el enfoque urbano para atender este problema? Y ahí empecé también en esos años la compañía estaba llevando a cabo el proyecto de electrificación subterránea para el centro de San José, y lógicamente yo encontré ahí un nicho de trabajo también muy importante, que era eh, comunicar que no era suficiente eh, la desaparición de los cables y de los transformadores y los postes del sistema viejo que iban a quedar de forma subterránea, sino que era importante introducir la, la visión de que si no había la posibilidad de integrar a otros sectores en la visión urbana, pues la ciudad ganaría sí con la parte subterránea, pero el mejoramiento del espacio público y otros servicios pues no se hubiera aprovechado. Entonces comenzamos a trabajar en ese proyecto, se avanzó bastante, me tocó en esa época escribí el libro de peatonización, en el cual yo planteo una red peatonal para el centro de San José, uniendo los puntos más atractivos, más importantes, de acuerdo a cómo caminaba la gente, de acuerdo a cómo se les vinculaban con el transporte público, y también de acuerdo a la tradición de lo que había sido la Avenida Central, que en la época de Navidad se cerraba para que la gente pudiera comprar tranquila en esa avenida, que era el único mall que existía en ese momento, ¿verdad? Entonces la avenida ya tenía una vocación hacia la peatonización, y aunque existieron algunos proyectos preliminares que no se ejecutaron, el hecho de que la compañía ya invirtiera una cantidad considerable de dinero en la electrificación subterránea, pues era lógico que aprovecháramos esa oportunidad para empezar un tema de rescate de ese espacio ya de forma permanente, 100% dedicado a los peatones, y la calle 2. Posteriormente a eso, la ciudad ha seguido incrementando esa red peatonal, y hoy hay bastantes kilómetros de red peatonal en la ciudad. Hablando de ese tema y del libro, ¿de dónde sale ese libro? ¿Por qué de pronto lo escribe, o era algo que usted ya venía trabajando? Fue un tema que durante la maestría impulsé bastante, y el tutor mío me condujo a través de una serie de conversaciones y lecturas, el trabajo que hicimos en Irlanda, en Dublín. Ya consideraba mucho el tema de la peatonización, entonces yo tomé toda esa materia académica y la fui trasladando a nuestra ciudad, y por eso el libro tiene dos tipos de impresión. La letra clara es la parte académica, digamos, y la parte negrita es el aporte mío a la ciudad de San José. Entonces fui haciendo ese vínculo, trasladando el conocimiento a la realidad de San José. El proyecto se ejecutó,
y como le digo, se ha ido extendiendo. Ahora creo que viene un último tramo que es hacia la avenida, hacia la Asamblea Legislativa, que ya habiéndose construido ese edificio nuevo, hay que terminar el paseo peatonal como estaba previsto en el principio. Después de eso, creamos una comisión de desarrollo de la gran área metropolitana que se llamó CODEGAM, Comisión de Desarrollo de la GAM. Siempre con ese espíritu de meter a todas las instituciones y a los profesionales en el tema del rescate urbano. Y estando ya en una etapa avanzada de esas reuniones, llegó un momento en que el presidente Rodríguez viajó a Curitiba y venía muy entusiasmado con lo que había visto en Curitiba, que ya nosotros conocíamos Curitiba profesionalmente hablando. En mi libro yo cito también a Curitiba. Y Rodolfo Méndez, que era el ministro de Transportes entonces, me llamó y me dijo, mira qué pasa con la comisión que ustedes traían para el desarrollo de la gran área metropolitana. Le digo, bueno, ahí estamos, han habido cambios, pero yo sigo integrado en el plan de sectorización del transporte público a través de CODEGAM. Me dice, bueno, hagamos una cosa, estudiate una forma de ver cómo avanzamos con estos temas, reestudiate el decreto de CODEGAM, y ahí nace entonces el Consejo Nacional de Planificación Urbana. Bajo esa figura ejecutamos las fases 1 y 2 del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. La primera fue como un gran diagnóstico del país en temas urbanos territoriales, y la segunda fue una aproximación al problema del GAM. Entonces, ¿qué continuaba? Ya meterle duro al plan GAM como una revisión del plan GAM del 82. Y bajo esa óptica es que nace el proyecto PRUGAM, que es el Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana. Todo eso, ¿como cuánto tiempo se tomó? Toda esa evolución de instituciones. Bueno, estoy hablando de que del 94, que fue cuando empezamos con los temas de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Transporte Eléctrico, Plan Mavirilla, etcétera. En el 2000, o sea, ya 6 años después, se creó el Consejo de Planificación Urbana, y del 2004 al 2010 se impulsó el proyecto PRUGAM. El PRUGAM fue un aporte muy importante de la Unión Europea. Me acuerdo que entre los concursantes estaba la Comisión Nacional de Emergencia, y casi que quedaban ellos y nosotros de finalistas, o dinero para emergencias o dinero para el GAM. Y mi argumento fue muy claro, y creo que todavía sigue siendo válido hoy. ¿Cómo puede un país invertir y sostener año a año tantos recursos atendiendo emergencias si no hay planificación? Entonces, creo que la decisión de la Unión Europea fue muy lógica, y al cabo del tiempo nos llegó la noticia de que nos habían aprobado la revisión del Plan GAM. Qué bueno. Sí, todo un acontecimiento. Y fíjese que en estos años, del 93 al 2010,
Son 17 años prácticamente de trabajar. Y pasamos por varias administraciones, pasamos por mucha trabajo con ministerios, con las municipalidades de la GAM, con las comunidades, con la parte académica, con el sector privado inclusive, que formaron parte del comité consultivo del programa, ¿verdad? El programa no fue una sorpresa para nadie, porque todo ese proceso evolutivo de la propuesta se fue dando a lo largo del tiempo. Como parte del proyecto se hicieron los estudios ambientales territoriales que concluyeron con el otorgamiento de la viabilidad ambiental al GAM por parte de la CETENA, y eso tenía que llegar al INBU para que lo aprobara desde el punto de vista urbanístico. No fue posible en ese momento que el INBU lo aprobara, pero sí quedó la viabilidad ambiental, que es una cartografía muy rica, que todavía se aplica y todavía está vigente porque el territorio no cambia, ¿verdad? Lo que cambia es la ciudad. Y ahí entramos entonces en otro concepto. Bueno, ¿qué era lo que proponíamos? ¿Qué era lo que estaba en juego? Si analizamos actualmente cómo funciona la ciudad, cómo funciona la GAM, eh, la, cuál es la expectativa que tiene nuestro habitante de una ciudad. Yo siempre he dicho que nuestra cultura urbana es incipiente, ¿verdad? Es incipiente en el sentido de que apenas tenemos como 100 años de ser urbanos, ¿verdad? Y en un proceso apenas creciendo, pero sí muy rápido, muy rápido. Del año, digamos, de la época del Plan GAM del 82 a cuando nosotros ya empezamos el programa, el territorio de la GAM había sido ocupado a una velocidad muy rápida, con un modelo de crecimiento urbano en baja densidad, con mucho consumo de territorio, eh, con unas infraestructuras que, si bien en años pasados habían cubierto gran parte del territorio, no solo de la GAM, sino del país, pero esa expansión se había salido de los límites urbanos, donde hay cuadrantes y hay territorios bastante planos, y nos metimos en las faldas de nuestras cordilleras. Eso comenzó a generar un problema de inundaciones en las partes bajas, porque en la medida que vamos cementando y techando esos territorios y haciendo más tortuosa el proceso de urbanización, y en la medida que la urbanización se fue suburbanizando, la calidad de vida para los habitantes del gran área metropolitana ha disminuido considerablemente, al punto en que hoy pues estamos viviendo una situación bastante complicada en cuanto a movilidad. Pero bueno, el programa planteó eh, básicamente 4 o 5 temas estructurantes que llamábamos. Eh, en primer lugar, la parte urbano-territorial, de donde salió la viabilidad ambiental. Y eso es, repito, una cartografía básica que nos da una zonificación ambiental. Sobre esa zonificación ambiental viene el planeamiento urbano. Y teniendo ya una ciudad tan extendida, en baja densidad, lo lógico era pensar en núcleos que no podían ser separados. Yo pienso en una ciudad compacta, multifuncional, en el sentido de que en un área X la gente debe habitar en función de servicios, infraestructuras y distancias al alcance de esa población.
el modelo que tenemos es todo lo contrario, ¿verdad? Vivimos en ciudades, pero todo queda lejos y cada día todo queda más lejos. Entonces, para comprar un bollo de pan, hay que coger el carro y caminar varios metros o kilómetros para comprar el pan. Eh, la, la llegada de estudiantes a las escuelas y colegios también perdió ese sentido de territorialidad y el colegio de los muchachos hoy queda a kilómetros de distancia. Entonces, todos esos factores, crecimiento urbano, baja densidad, una infraestructura vial que se fue quedando atrás, y esa salida de la población de las áreas centrales hacia la periferia, pues nos tiene hoy de cabeza para abajo porque no sabemos cómo solucionarlo. Sin embargo, el PRUGAM sí planteó la solución. Lo que pasa es que esa solución no es responsabilidad, por decirlo de alguna manera, de una administración en particular. Es una responsabilidad país. Totalmente. Todo lo contrario, la ciudad se resuelve dentro, dentro de la ciudad, porque usted no puede estar alejando y alejando y alejando la situación al estilo norteamericano, ¿verdad? En donde todo es carretera, todo es carro, todo es grandes distancias, pero nosotros no tenemos esos recursos. Entonces, sí hay solución para la GAM, pero se requiere que, que entendamos que el modelo no puede seguir siendo expansionista, porque vamos a llegar hasta Punta Arenas con desarrollo lineal, vamos a llegar hasta Limón con desarrollo lineal, y eso que resuelve. No tenemos todos los recursos del mundo para hacer las grandes carreteras, y si las hiciéramos, 2 o 3 meses después ya están saturadas. Entonces hay muchas políticas públicas que hay que cambiar y eso requiere de una atención de gobierno, de Estado, en donde el sector privado debe tener una gran participación. De hecho, lo que yo observo últimamente en la ciudad es que el sector privado se viene acercando a la ciudad, poco a poco. Y en sus mensajes se denota ya un cambio de opinión, eh, y es conveniente que los nuevos desarrollos estén más cerca de la ciudad. Pero eso también requiere que impulsemos fundamentalmente el transporte público, porque no podemos seguir dependiendo tanto del vehículo privado. No podemos prohibir los carros, lógicamente que no, pero si usted le da a la población un sistema de transporte público adecuado, con una infraestructura adecuada, tiempos de viaje bien programados, pues habría que ser muy tonto como para meterse en la presa. Pero usted sabe que tiene un sistema de transporte fluido con una programación adecuada y con una calidad y un alcance para la población en general. Ese es parte del modelo que hay que cambiar. Nosotros trabajamos en la administración pasada, siendo yo un viceministro de transportes, en el sistema de transporte público, proyecto que venía siendo planificado desde el año 99-2000, precisamente en una administración del MOB de Rodolfo Méndez. Y esa sectorización lo que plantea es que no todos los buses tienen que llegar al centro de San José, y menos convertir a San José en un gran parqueo de autobuses. Entonces, ¿qué es el proyecto de sectorización? Primero, usted divide el área metropolitana en sectores, por eso se llama sectorización. Esos sectores son de acuerdo a la geografía, al desarrollo urbano, a la infraestructura vial, a las rutas de autobús, y por los estudios que hizo la consultoría del ingeniero Leonardo Castro,
no toda la población de ese sector requiere venir a San José. Tal vez hace algunos años así era, pero actualmente mucha de esa población circula y necesita los servicios urbanos cerca de su territorio donde viven. Entonces se definieron tres tipos de rutas. Las rutas troncales, que serían las únicas que van al centro, las rutas alimentadoras, que alimentan a las troncales en su sector, y las rutas de distribución, en el caso de la ciudad de San José, que interactúan con los diferentes barrios. ¿Qué necesita el transporte público para terminar de modernizarse? En el sentido, bueno, la planificación está hecha. El servicio de autobuses tiene que complementarse con el tren interurbano, que es una discusión que se planteó si el tren debía ser elevado o podía ser a nivel. La consultoría lo había ubicado a nivel superior, no, a nivel elevado, precisamente por el gran congestionamiento vial que tenemos en nuestras intersecciones. Entonces, si el tren circula con una frecuencia de 4 o 5 minutos, las agujas que detienen al tránsito estarían abajo una gran cantidad de horas al día, y eso requiere o provoca filas de automóviles de ahí para atrás, pero constantemente. Bueno, entonces el tren interurbano no tiene discusión, es una necesidad. Si es elevado o es a nivel, esa era la discusión que se tenía que dar a un nivel técnico, político, económico, y tomar la mejor decisión. Y ahí es donde yo insisto en que estos consejos de planificación que necesitamos seguir impulsando, es ahí donde discutimos los problemas urbanos. Y no que yo digo, eso hay que hacerlo así, se politiza el tema, todo el mundo participa, nadie tiene criterios técnicos para opinar, pero todos opinamos, y menos la gente que realmente está a cargo del problema. Y no es un problema estrictamente político, es un problema técnico. Ahora, que la inversión es más cara, sí es más cara, pero es mejor hacerlo por etapas que no a invertir en un problema que en 10 años el tren va a estar totalmente colapsado por el problema del tránsito de vehículos. Bueno, el otro tema que requiere atención paulatina es el de los derechos de vía para el sistema de transporte por autobús. Nosotros impulsamos, llegamos demarcados 70 kilómetros de carriles exclusivos prioritarios para el sistema de autobuses, pero hay derechos de vía que se estrangulan, pasan de 4 carriles a 3, o a veces hasta hay un puente de 2 carriles. La entrada Heredia. La entrada Heredia, por ejemplo. Entonces, eso no se arregla de la noche a la mañana, pero si los diferentes gobiernos no tienen una idea de hacia dónde deberíamos ir, y nunca lo vamos a ver, porque siempre estamos poniendo pequeños parches por aquí y por allá. Entonces, toda esta problemática es la que nos ha llevado a nosotros a mantener una idea que pareciera que vamos contra corriente, pero es la única manera, porque uno no se imagina, bueno, ¿y cómo va a ser el transporte en el futuro? Me traigo a Elon Musk que nos resuelva el tema con naves espaciales o platillos voladores o qué sé yo, o lo resolvemos de acuerdo a nuestros recursos, a nuestras posibilidades, a nuestra infraestructura, pero es un camino de varias décadas. Y si no le ponemos cuidado a eso, entonces el desorden urbano que tenemos lo vamos a seguir extendiendo hacia el resto del país, y ya lo vemos en Liberia, ya lo vemos en San Isidro General, ya lo vemos en las ciudades periféricas. Es otra vez una extensión territorial con una infraestructura limitada, y ya hay congestionamiento vial en todas estas ciudades secundarias. Entonces, ese es el reto
quería así hacerle una pregunta. ¿Qué les dijeron por qué Limbo no aprobó el proyecto? Creo que, bueno, siempre de esto ya han pasado más de 10 años y uno tiene la oportunidad de también pensar al interno qué fue lo que pasó. Pero en síntesis, creo que faltó esa concientización del por qué lo que estábamos planteando era importante. Eh, ¿Por qué resolver los problemas de transporte público? ¿Por qué impulsar la ciudad compacta, multifuncional? ¿Por qué entender cómo funciona el territorio? ¿Por qué atender los asentamientos en precario de acuerdo inclusive al ordenamiento territorial? Eh, y la parte de la institucionalidad, porque el Limbo fue parte del programa, ahí tuvimos funcionarios durante esos años. La parte del sector privado pudo haber sido muy importante. La planificación urbana y territorial es un proceso que denota o debe denotar orden, concierto, armonía, inversiones adecuadas donde corresponde. Y bueno, tarde o temprano esto tiene que madurar, esto tiene que darse una solución y la ciudadanía tiene que estar consciente de que el modelo de desarrollo urbano que tenemos nos sigue causando una gran pérdida de calidad de vida. Totalmente. Así que dejemos que esas instituciones y esos sectores recapaciten y nos brinden a los costarricenses que vivimos aquí en la GAM pues mejores condiciones. Ahora tenemos un gran tema, ojalá que también la Municipalidad de San José intervenga pronto, que es el rescate de la ciudad de San José, que es nuestra capital. ¿Y cómo vamos a tener una capital descapitalizada en todo sentido, ¿verdad? Ya ha perdido su centro. Y tenemos infraestructura, tenemos una escala de ciudad muy humana, valga el concepto de que la ciudad es para la gente, ¿verdad? No para tanto carro y tanta contaminación. Tenemos el problema de la rotulación comercial, ya no se distingue qué es, tenemos el problema de las rejas, de los alambres navajas, que nos hemos cercado cada uno en su casa como si fuera eso una cárcel. Entonces todo eso ha hecho que el paisajismo de la ciudad, la calidad de los espacios de mi jardín, del jardín del vecino, ya no lo notamos porque estamos encerrados, inclusive con prácticas totalmente prohibidas por los mismos reglamentos, pero como no hay fiscalización, todo el mundo hace lo que le da la gana, hay basura en las calles, hay postes llenos de rótulos, hay rótulos particulares por todo lado. O sea, la ciudad ha ido perdiendo completamente su carácter y no digamos desde que se comenzó a destruir el patrimonio histórico arquitectónico, que era una ciudad muy linda. Pero aún con lo que tenemos, la pregunta es ¿y cómo debe ser nuestra ciudad? No, no aspiramos a una ciudad pues muy cara en sentido de inversiones edilicias, pero sí decentes, ¿verdad? Que sea una ciudad limpia, que sea una ciudad transitable, que sea una ciudad caminable, que tenga los servicios urbanos adecuados y cercanos. Y, la comunidad misma debe entender que tan pronto se sale de su puerta, está en el espacio público. Ese espacio público es de todos, hay que cuidarlo. Claro. Esta mañana estaba escuchando por ahí que en Heredia se quiere plantear un paseo peatonal y una guerra. Y hay una guerra. Entonces la pregunta es, ¿por qué la guerra? ¿Cuál es la parte cultural
Y posiblemente sea porque como tenemos una capacidad vial muy limitada y hay tantos congestionamientos, pues obviamente si le quito espacio a la calle para dársela a las personas, todos vamos a protestar como choferes. Cuando hicimos el paseo de la Avenida Central, yo me montaba en los taxis a propósito, para preguntarle a los choferes qué opinaban. Y aquello eran unas opiniones totalmente contrarias, porque le estaban quitando campo a los taxistas. Pero hoy, tantos años después, yo quisiera preguntarle a la gente, ¿usted eliminaría la Avenida Central tal y como está hoy? Porque la cantidad de gente que circula por ahí sin problemas de tránsito. Y además con otra ventaja, la Universidad Nacional había hecho un estudio de la calidad del aire y se notaba que alrededor de la Avenida Central la contaminación era mucho menor que en el resto de la ciudad. Entonces sería interesante entender qué es lo que la gente en Heredia aprueba o desaprueba con esta propuesta peatonal. Cuando entendemos que la ciudad es para la gente, eso tiene un significado más allá de la presencia de gente en la calle. No. Cuando hablamos de que tiene que haber ciclovías, eso va más allá de que haya una línea verde demarcada en la calle. Si usted quiere una ciudad caminable, una ciudad con bicicletas, una ciudad con transporte público, usted tiene que vivir en esa ciudad, porque esa es la escala en que usted como ser humano se va a mover. La función del carro se disminuye en ese sentido. El otro factor que es muy institucional y que lógicamente es muy cultural es el de las instituciones públicas. ¿Por qué las instituciones públicas tienen que darnos parqueo a todos? Para tener un carro 12 horas ahí metido en un campo que podrían haber venido en transporte público, la gente a trabajar. Pero aquí el transporte público tiene esas dificultades que hemos hablado. No se puede tener un transporte fluido por la infraestructura vial. El empresario podría estar de acuerdo en la modernización, como de hecho lo estuvieron con el proyecto de sectorización, porque nosotros dejamos firmados los contratos de concesión del 2021 al 2028. O sea que el empresariado había entendido, a pesar de que no existe todavía la infraestructura, pero el planeamiento que se hizo de sectorización era el correcto, con las rutas troncales, con las rutas alimentadoras, con las rutas de distribución y con una visión paulatina para ir incorporando nuevos buses eléctricos e incorporando en ese sistema la política nacional de descarbonización, ¿verdad? Porque todo es un conjunto de criterios y de conceptos. ¿Qué hizo este gobierno? Y lo digo porque estaba en una entrevista de un medio de comunicación. El ministro anterior de Transportes tiró todos los estudios de nosotros a la basura. Así, literalmente. Y los contratos que habían quedado firmados se devolvieron, dizque para revisarlos, porque esa información no servía de nada. Entonces, uno se pregunta, bueno, pues como funcionarios nos duele, pero ¿y la gente? Claro, es que al final es eso. Como usted lo decía, la ciudad es para la gente y las decisiones deberían ir por esa línea también. ¿Lo digas? Sí, creo que nos quedamos con ese último comentario.